Muy bien, amados, vamos a estudiar la Parashá Vayishlach. Iniciamos el estudio de la Parashá en el día de hoy, en este sagrado día de Shabbat, con un interrogante que dejan nuestros sabios a manera de aprendizaje. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido el deseo de herir a alguien por la simple razón de que esa persona te hirió primero? Un interrogante que dejamos abierto. Cuando intentamos aplicar venganza, aunque sintamos que es justificada, estamos creando un espacio para que se promulgue un juicio celestial en nuestra contra. En cambio, si nosotros resistimos ese impulso reactivo de la venganza, ¿qué pasa? Atraemos perdón y buena voluntad a nuestras vidas. Algunas veces, amados, las enseñanzas son desafiantes y a veces son enseñanzas sencillas. Este pasaje que nos enseñan nuestros sabios, sin embargo, recurre a una historia simple y clara para revelar el poder del verdadero perdón. El viajero de este relato no era siquiera consciente de los dos milagros que lo habían salvado del peligro y aún quizás de perder la vida. Pero fue el poder del perdón practicado a lo largo de su vida lo que finalmente lo protegió. Jacob Avinu, después de recibir las bendiciones patriarcales de Isaac, su padre, fue enviado fuera de su casa a fin de protegerlo de las amenazas de su propio hermano, de Esaú, quien buscaba vengarse de él. Y es, como decía al inicio del estudio de esta parashá, algunas veces las enseñanzas son desafiantes. Y aquí tenemos algo de que aprender. 34 años llevaba rota la relación entre Jacob y Esaú, dos hermanos, hijos de un mismo padre y de una misma madre. 34 años. Sin contar los 14 años que estudió Jacob en la academia de Shem y Eber y los 20 años que pasó junto a Labán. El odio de Esaú permaneció implacable y mientras Jacob marchaba rumbo a Jerez Israel con su familia y sus posesiones, Esaú avanzaba hacia él con un imponente y temible ejército decidido a cumplir con su vieja amenaza, la que seguía absolutamente en pie, no obstante el paso del tiempo, el paso de los años. Según el Zohar, Jacob tomó la iniciativa, intentó reconciliarse con Esaú, mientras Isaac aún estaba con vida, ya que dado el gran respeto que Isaac le profesaba, hubiera sido lógico que hiciera las paces con Jacob para no afligir más a su padre.
El gran comentarista de la Torá, Ramban, señala que Jacob no podía evitar esta confrontación potencialmente peligrosa, debido a que la ruta más directa a la casa de sus padres, situada al sur de la tierra de Israel, pasaba justamente por Edom, donde residía Esaú. No obstante, el Midrash afirma que Jacob debió haber tomado una ruta indirecta y no pasar por el territorio de Edom. Por ello, los sabios lo acusan de tomar el perro, es decir, Esab, por las orejas. Aquí en Colombia decimos, tomó el toro por los cachos. Esta confrontación potencialmente fratricida fue registrada para ilustrar de qué manera Hashem, de qué manera Dios envió a un ángel, a un malach, para salvar a su siervo de las garras de un enemigo más fuerte que él, su propio hermano. Además, esto nos demuestra que Jacob no confió en los méritos de su rectitud, sino que luchó denodadamente para asegurar tanto su integridad física como su integridad espiritual. Veíamos segundos, minutos antes que Jacob tomó la iniciativa. Y aquí tenemos que ponernos nosotros en un balance, amados. Tenemos que aprender de estas palabras que leemos en esta parashá al principio de ella. Tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas, decisiones sabias, basadas en lo que está escrito en la Torá, en lo que aprendemos cada semana. Y tenemos que tomar la decisión. O somos Esaú o somos Jacob. No hay un punto intermedio en nuestras vidas. Dice el Zohar que Jacob tomó la iniciativa. Jacob tenía que hacer esto, a pesar de que más adelante leemos que Jacob debió haber tomado una ruta indirecta y no pasar por el territorio de Edom. Por ello los sabios lo acusan de tomar el perro, es decir, a Esaú, por las orejas. Jacob, después de tantos años de haber tenido ese lío con su hermano, más de 34 años, quizás mucho más, decidió algún día en su vida confrontar a su hermano y hacer las paces con él. No era posible que un hombre de la talla de Jacob, que iba a terminar siendo el padre de las 12 tribus de Israel, tuviera esta situación con su propio hermano. Y vuelvo y les repito, amados, el estudio nos dice, algunas veces las enseñanzas son desafiantes y tenemos que tomar la decisión hoy. O somos o seguimos siendo Esaú o somos Jacob. Esas rencillas, esa falta de perdón, todas esas situaciones que se presentan en nuestras familias, porque yo soy un convencido de que tampoco hay una familia ejemplar, porque a través de la historia no la hemos tenido. Incluso cuando vimos la familia de Noah, cuando nos damos cuenta de que no hay una familia ejemplar, nosotros tenemos que ser los llamados a hacer este tipo de reconciliaciones
con nuestros hermanos y con nuestros padres. Aquí estamos delante de padres, de familia, estamos delante de hijos, de hijas. Y esto no lo podemos seguir permitiendo en nuestras familias. Tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Perdonar. Perdonar a todos aquellos que nos hayan hecho algún mal. Esto fue lo que hizo Jacob. Enfrentar a su hermano y arreglar, ponerse a paz, ponerse a cuentas de una manera horizontal con su hermano para poder estar bien de una manera vertical con el Creador. Si Jacob no hubiera tomado esta decisión, aún tantos años después, a lo mejor no hubiera tenido la oportunidad de ser el padre de las 12 tribus de Israel. ¿Cuál es la tarea que tenemos nosotros de aquí en adelante con esta enseñanza? Y aquí nos podemos explayar en estas cortas palabras, en estos renglones que apenas llevamos estudiando. Pero no hay que darle vueltas a esto, amados. Tenemos que tomar la decisión de ser prácticamente el guía de nuestros hogares. Dar testimonio de lo que el Eterno ha hecho en cada una de nuestras vidas, de lo que hemos aprendido. Estas rencillas, faltas de perdón, el acusar siempre a las demás personas, no nos lleva a nada bueno. Si tu hermano, tu hermana te hizo algo, tus padres, perdónalos. Dejamos de ser Esaú y nos volvemos Jacob. No podemos esperar y no podíamos esperar en esta historia, perdón, que Esaú fuera a buscar a Jacob a pedirle perdón. No. En esta historia nunca íbamos a ver eso. Jamás iba a ocurrir. Nosotros, como Jacob, somos los llamados a cumplir esa tarea. Arreglar las cuentas, primeramente, con nuestras familias y después con las personas de afuera. Si nosotros hacemos esto, vamos a ver puertas abiertas en nuestros hogares, puertas abiertas espiritualmente. Dios, Hachén, nos va a mirar de otra manera. Vamos a ver bendiciones físicas, bendiciones espirituales, bendiciones económicas en nuestras vidas. ¿Por qué digo que bendiciones físicas en nuestras vidas? Porque si nosotros no perdonamos, no pasamos al otro lado a ser los Jacob de nuestras familias, sino que seguimos siendo los Esaú, vamos a adquirir enfermedades por falta de perdón. No vamos a ver las bendiciones físicas, espirituales ni económicas en nuestras vidas. Hoy, recién iniciamos esta parashá. Es mi anhelo, amados, pedirle a nuestro Creador que ponga en cada uno de nosotros un corazón de carne, un corazón perdonador, un corazón contrito, humillado, como el que tuvo Jacob, a pesar de tantos años después de haber tenido este lío, esta situación con su hermano Esaú. Nunca es tarde. Quizás llevemos muchos años aislados de aquel hermano
oveja negra de la familia, como llaman, de aquel padre que no hizo lo correcto con cada uno de nosotros, de aquella persona que nos hirió hace 20, 30, 40 años. Nunca es tarde, amados, para ponernos a cuentas, primeramente, con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros padres, para que nos podamos alinear espiritualmente y recibir bendiciones físicas, mentales, espirituales y económicas de parte de nuestro Creador. Nos enseña el Midrash que cuando Jacob regresó a Jerez, Israel, de la casa de Labán, envió mensajeros a su hermano Esaú, quien vivía en la tierra de Seir, para avisarle que había regresado y que deseaba vivir en paz con él. Jacob tenía en su corazón el pedirle perdón a su hermano Esaú. Jacob dio instrucciones precisas a sus mensajeros respecto de cómo tenían que dirigirse a él, a Esaú. Les dijo: humíllense. Y no les dijo a ellos que se humillaran, él también lo hizo, como vamos a ver un poco más adelante. Jacob les dijo a sus mensajeros: humíllense delante de él, llámenlo amo mío. Sin embargo, expongan nuestra posición de una manera clara. Díganle en mi nombre que he vivido con Labán, el amo de todos los magos y estafadores, pero lo superé, implicando que seguramente lo superaré a él, o sea, a Esaú. A pesar de vivir en la casa de Labán, cumplí con la totalidad de las 613 misbó o mandamientos, implicando también con esto que por lo tanto no espere salir victorioso, o sea, Esaú. Demoré mi partida hasta ahora, hasta el nacimiento de Joseph, porque él posee el poder para prevalecer sobre ti, sobre Esaú. Las palabras de Jacob: poseo un buey, un burro, ovejas y sirvientes, también implicaban algo mucho más profundo. Tengo a Joseph, quien se compara con un buey. Tengo a Isahar, quien se compara con un asno, y quien con sus estudios de Torá ganará, vencerá. Tengo ovejas, el fiel pueblo de Israel, que sigue lealmente a Hashem como las ovejas a su pastor, y a quienes Esaú jamás podrá destruir. Entre mis descendientes habrá un sirviente, David, y una sirvienta, Abigail, quienes con su gran santidad debilitarán la fortaleza de Esaú, que está basada en la impureza. La furia de Esaú se había calmado durante la ausencia de Jacob, cuando dejaron de verse, cuando se separaron tantos años. Pero cuando los mensajeros aparecieron ante él, esa furia se reactivó, se reavivó, y con mucho más odio. Cuando Jacob escuchó que Esaú venía a pelear contra él, se sintió tan amedrantado que su cuerpo se ablandó como la cera. No solo Jacob temía que lo matasen, sino que eran aprensivos ante la posibilidad de matar a otro en batalla, o sea, que a Jacob le tuviera que matar a otra persona u otros más. Realmente Hashem había prometido cuidarlo a Jacob, pero él sabía
que si cualquier miembro de su campamento en esa circunstancia pecaba, Hashem no iba a venir a ayudarlo. Lo que es más, Jacob pensó que Hashem podría darle la victoria a Esaú porque poseía considerables méritos. Entre ellos, él había honrado siempre a su padre Isaac durante todos aquellos años en que Jacob permaneció en la casa de Labán y poseía el mérito de haber vivido en Jerez, Israel, la tierra prometida. Ese era el temor de Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Él se dirigió a Hashem diciendo: sé que tu promesa de ayudarme está condicionada a mi mérito. Sin embargo, no tengo méritos y no merezco todo el despliegue de verdad y bondad que tú me has demostrado. Jacob decía que no se merecía nada. Jacob le dijo a Hashem: la primera vez que crucé el río Jordán estaba solo, pero ahora me has dado una familia que acabo de dividir en dos grupos. Líbrame de las manos de Esaú y que esta liberación sea el símbolo de que tú salvarás a mis descendientes en forma similar de la mano de todos los opresores. Tú has ordenado en tu Torá, continuó Jacob, que la madre no puede ser matada junto a su cría. Ahora, este malvado viene a matar madres e hijos juntos. ¿Quién entonces permanecerá para cumplir con los mandamientos de la sagrada Torá que otorgarás en Sinaí? No solo rezó Jacob, sino que también instruyó a sus hijos para que se unieran en la plegaria. La tefilá de Jacob fue contestada casi de inmediato por Hashem, aunque solo se dio cuenta más tarde en base al informe de Esaú. Hashem envió un grupo de malajines disfrazados de soldados armados para atacar a las tropas de Esaú y de esta manera se sintieran amedrentados. Sin embargo, Jacob se preparó. Jacob dijo: preparemos desde ahora las respuestas a las preguntas que nos van a hacer. Diremos: somos judíos. Diremos: somos comerciantes. Y si nos preguntan, diremos que vamos a comprar trigo por una situación comercial. Pero esto va mucho más profundo. Cuando ya les tocó enfrentarlos, decidieron responder a la primera pregunta de una manera sincera, pues no querían negar su identidad judía, a pesar de que esto implicaba un peligro para ellos. Se sintieron obligados a responder con falsedad a las otras dos preguntas por razones de seguridad. Pero minimizaron las mentiras todo lo posible. Describieron su dedicación al estudio de la Torá como una práctica comercial y tenían razón, porque en realidad el estudio de la Torá es la mejor mercancía posible. Dijeron que iban a comprar trigo, porque la Torá es comparada con el pan de vida. Sin embargo, Hashem preguntó a Jacob: ¿por qué te humillas ante este hombre malvado y lo llamas amo mío? Veamos esto, amados. Está escrito en el libro
de Éxodo, Shemot, capítulo 34, versículo 14. Metzoa. ¿Por qué no te inclinarás ante otro Dios? Porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Está escrito, según nuestros sabios, en el capítulo Éxodo, en Shemot 34, 14. Esto es parte del estudio del Zohar. Jacob fue la consumación de los patriarcas. Fue elegido como la porción selecta de el Todopoderoso y fue especialmente traído cerca de él y fue perfeccionado tanto arriba como abajo. Entonces, ¿cómo ocurrió que un hombre así hubiera de inclinarse ante el malvado de Esaú, que era del lado de otro Dios? De modo que inclinarse ante él era lo mismo que inclinarse ante otro Dios. Es verdad que el proverbio dice, cuando un zorro es objeto de honor, inclínate ante él. Pero esto no podría aplicarse a Saúl, que era como otro Dios, porque pertenecía a ese lado y a esa parte a los que Jacob de ningún modo habría de inclinarse. Entonces, ¿qué pasó aquí? Así en este pasaje, las palabras "y él pasó entre ellos" se refieren a la Shekinah celestial que iba delante de Jacob para ofrecerle la protección prometida de lo alto. Entonces, cuando Jacob lo supo, pensó que le correspondía manifestar obediencia al santo bendito es que iba al frente suyo. Y así se inclinó al suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano Esaú. Nótese que no está escrito y se inclinó ante Esaú, sino simplemente se inclinó, que implica que hizo así porque vio al santo bendito es yendo delante de él, y no que manifestaba obediencia como culto a cualquier otro, en ese caso a Esaú, que tenía otro Dios diferente al de él. Así todo quedaría en orden. Felices son los justos, cuyas acciones todas son para la gloria de su amo y con el objeto de que ellos no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Bien, tan pronto como Jacob vio a Esaú, corrió hacia él e hizo la reverencia 7 veces. Para el espectador común parecía como que Jacob estuviera haciendo la reverencia a Esaú. Sin embargo, Jacob, el elegido de nuestros patriarcas, en realidad nunca hizo la reverencia ante Esaú. En efecto, hizo la reverencia ante la Shekinah, la presencia divina de Dios Altísimo. La conducta de Jacob debe ser comprendida a un nivel doble. Si bien desde el punto de vista superficial, su reverencia ante Esaú parecía ser el acto débil, sucumbiendo ante él físicamente superior, en realidad Jacob se elevó más allá de su visión externa. Él nunca vio al opresor físico frente a él. En su lugar, vio la Shekinah. Hizo la reverencia ante la voluntad de la Shekinah, percibiendo que era Hashem quien lo había colocado en esta situación. Entonces,
Cuando nosotros nos ponemos delante de aquel hermano, de aquella hermana, de aquel padre, de aquel amigo, de aquella persona que nos hizo un daño años atrás, como decía el estudio, más de 34 años en el caso de Yaco, realmente ante quiénes o ante quién estamos humillándonos, ante quién estamos arreglando aquella situación. Según esto que nos enseñan nuestros sabios en el Midrash, cuando hacemos esto, estamos ante la presencia divina, ante la Shekinah de Dios Altísimo. Y por eso no podemos ver a aquella persona que nos hizo ese daño, sino que tenemos que ver allí en ese momento es a la Shekinah de Dios. Enseñan los sabios que después del encuentro con Jacob, Esaú regresó a la tierra de Seir solo, sin sus 400 generales. Lo habían abandonado uno por uno porque al enfrentarse con Jacob y ver su grandeza fueron atrapados por el temor. Fue un verdadero milagro que Esaú volviera a casa sin haber lastimado a Jacob. Entonces, ¿de qué debemos de temer con aquellas personas que han obrado mal en contra de nosotros? No debemos de temer absolutamente de nada. Es más, nadie nos garantiza de que al hacer estas cosas no nos van a sobrevenir más pruebas, más situaciones difíciles. Nadie garantiza eso, ni en la Torá está escrito. Más bien, debemos aprender de todas estas cosas que sucedieron a nuestros ancestros. Dicen nuestros sabios o enseñan nuestros sabios que la vida de Jacob estuvo rodeada de problemas. Apenas escapó de Labán y Esaú, se encontró con una nueva desgracia, la tragedia de su hija Dina. Y tenemos otro interrogante aquí. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Por qué ayer sí y hoy no? ¿Por qué Hashem permitió, que Dina fuera deshonrada? ¿Y por qué no la protegió como protegió, por ejemplo, a Sara cuando la tomó Faraón? ¿O por qué no protegió a Dina como protegió a Sara cuando la tomó Abimelech? Cabe esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Este fue un castigo hacia Jacob, enseña el Midrash. ¿Por qué? Camino a la casa de Labán, Jacob prometió entregar a Hashem una 10ª parte de sus ingresos y no cumplió con la promesa. Quien demora el cumplimiento de una promesa conduce a una revisión de sus actos en el cielo. Cuando Hashem verificó, por decirlo así, la historia de Jacob, lo encontró culpable de haber retenido a su hija para que no se reuniera con Esaú. Hashem dijo: te negaste a entregar a tu hija Dina a tu hermano circunciso. Él era circunciso, Esaú. Ahora sobrevendrá algo peor.
será tomada por un hombre no circuncidado, o sea, incircunciso. Cuando Jaco y su familia acamparon en Shechem, el gobernador del pueblo, Shechem ben Hamor, trajo muchachas para cantar y bailar frente a las tiendas de Jaco. Mientras su padre y sus hermanos estudiaban en el Beit Hamidash, Dina se escapó de su tienda para mirar aquella presentación. La historia de Dina registra en la Torá ¿para qué? Para enseñarnos el cuidado que debe tener una mujer acerca de exhibirse en público. Y eso es lo bueno de la Torá. Hoy nos toca a los hombres aprender un montón, pero hay situaciones en que a la mujer también les toca aprender algo. Nuestros sabios nos enseñan, una mujer no debe exhibirse en la calle enjollada en forma llamativa, es decir, con muchas joyas. Las joyas son para que la mujer se engalane en su propia casa para su esposo. Sería un error colocar un obstáculo delante de un hombre justo y más aún ante personas que están a la búsqueda de una oportunidad para pecar. Antes de crear a la mujer, Hashem pensó, ¿de qué órgano de Adán la formaré? No la formaré de la cabeza porque será vanidosa. No la formaré de los ojos o será curiosa. No la formaré de la boca o será charlatana. No la formaré de los oídos o será escuchadora furtiva. No la formaré de los pies o será callejera. La formaré de la costilla, que es una parte oculta del cuerpo, para enseñarle sé modesta. Pero ¿qué pasó? Enseñan nuestros sabios en el Midrash que las mujeres vencieron las intenciones de Hashem. Son vanidosas, como dijo el profeta Isayahu en el capítulo 3, versículo 16, porque las hijas de Sión son arrogantes y caminan con el cuello estirado. Así está escrito. Son curiosas, como dice acerca de Java, de Eva, en el libro de Berechí, capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era agradable para comer. Son charlatanas, como vemos que Lea dijo a Raquel en el libro de Berechí, capítulo 30, versículo 15. ¿Acaso es poco que hayas tú tomado a mi esposo para tomar también los dudaim? Son rateras, palabra como muy, como dice el libro de Berechí, capítulo 31, versículo 19. Y Raquel hurtó los terafín que eran de su padre. Son escuchadoras furtivas, pues dice Berechí 18:10, y Sara estaba escuchando en la entrada de la tienda, atrás de la cortina. Son callejeras, como dice acerca de Lea en Berechí 30:16, y salió Lea a su encuentro. Y respecto de Dina, como está escrito en Berechí 34:1, salió Dina. Todas las grandes mujeres arriba mencionadas fueron motivadas en sus acciones por consideraciones
serias. Sin embargo, nuestros sabios encontraron un defecto pequeñísimo y pronunciaron su veredicto con el criterio severo de la Torá y les aplicaron términos extremos tales como rateras y callejeras. Vámonos, yo creo que aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, pero igual estamos juntando esta parte con el estudio previo, minutos antes. Está escrito, Bereshit, capítulo 28, 22, Génesis. Entonces esta piedra que he puesto por pilar se transformará en una casa de Dios, y de todo lo que me des a mí, separaré una y otra vez un diezmo para ti. Al respecto también enseña nuestro santo maestro en el libro de Meir Marcos, capítulo 12, versículo 38. Y leo, y en su enseñanza les decía también, cuídense mucho de esos soferín que anhelan andar con largas ropas y recibir saludos en las plazas y ocupar los asientos reservados para los de más alta autoridad en la sinagoga y los puestos de honor en las cenas. Cuídense especialmente de los que devoran las casas de las viudas y para cubrirse hacen un espectáculo hablando en público largas oraciones. Estos serán juzgados con mayor severidad. Y sentado al lado opuesto, pero de frente al arca de las ofrendas, Yeshua observaba cómo la gente que pasaba por allí echaba en ella sus monedas, y muchos judíos ricos echaban mucho. Y más llegando una judía viuda y pobre, echó 2 moneditas de muy poco valor, y llamando a sus talmidín les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que están echando en el arca de las ofrendas. Porque todos echan de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento para este día. Enseñan los sabios de Israel que quien hace una promesa a Hashem y demora su cumplimiento, somete sus actos a ser examinados en el cielo. ¿Para dónde vamos? Jacob, al dejar la casa de Isaac y escaparse de Esaú, prometió entregar a Hashem una 10ª parte de sus posesiones. Si Hashem lo devolvía a salvo a la casa de su padre. Esta no es una manera de retar a Dios primero. De ahí tenemos que aprender. Lo hizo mal Jacob. Pero hagámonos ahora esta pregunta. Hashem lo devolvió a salvo a la casa de su padre. Sí, lo cuidó, lo protegió todo el tiempo. Sin embargo, cuando se enriqueció en la casa de Labán, no ofreció los sacrificios que prometió a Hashem. Hashem se enojó porque el Sadik, Jacob el justo, fue lento en cumplir con una promesa que había hecho, diciendo, es justo que hayas hecho promesas cuando corrías peligro y las hayas olvidado una vez que te sentiste a salvo. ¿Cuántas promesas le hacemos nosotros a Hashem en diversas circunstancias difíciles en nuestra vida?
Cuando Hachén obra el milagro y la gracia le da. Consecuentemente, Hachén causó preocupaciones a Jacob a fin de que se diera cuenta que él había errado, se había equivocado. Amados, enseña uno de nuestros sabios que el diezmo es la máxima paradoja del universo, porque significa que cuanto más quieras recibir, más tienes que dar. El 10% que damos limpia el 90% restante. Ese es el socio que tenemos. Él nos da el 100% y nosotros le devolvemos el 10%. Nos quedamos con el 90%. Es como cuando tienes 10 naranjas y una de ellas se pudre. Debemos deshacernos de la naranja podrida, o si no nos arriesgamos a que las demás también les pase lo mismo. El diezmo, el 10%, elimina la culpa y los obstáculos en el camino hacia la verdadera prosperidad. Por lo tanto, estos sabios de Israel nos enseñan, te daré una breve respuesta a la pregunta que te estás haciendo. ¿Debo pagar el diezmo o no? Ellos nos responden. La respuesta es que no tienes ninguna alternativa mucho mejor. Si te quedas con el 10%, el enemigo tendrá entonces acceso a tu vida. Le estamos entregando la llave. Ese dinero al que te aferras crea un pequeño agujero, una grieta que el enemigo puede utilizar para conseguir entrar en tu vida. Ahí traíamos el ejemplo de Jacob. A través de este agujero, el 10%, el competidor, el enemigo, puede obtener todo lo que quiera e irte despojando poco a poco de tus bienes, ya sean espirituales o monetarios. El diezmo es una forma de pagar la parte de tu enemigo para que éste no tenga ni voz ni voto acerca de cómo manejas tu negocio y tu vida. El diezmo es como una cláusula. ¿La ejerces o no la ejerces? Es nuestro libre albedrío. Sin embargo, es una oferta que no puede rechazar porque en algún momento el universo se llevará ese 10% de todos modos. De todos modos se lo va a llevar, por un lado o por otro. Puede llevárselo en la forma de un negocio fallido o porque durante un año ganes menos dinero que el año anterior. De una manera u otra, el sistema se ocupará de llevarse ese 10%. Entonces, la única pregunta que queda es, ¿lo haces de forma proactiva o lo haces de una forma reactiva? Amados, para terminar, Atará en el libro de Obadía nos habla sobre la furia de Hachén contra Edom, contra Roma, contra los descendientes de Saúl. Esta visión le fue dada a Obadía por dos razones.
Obadía descendía de un prosélito edomita. Obadía representa la antítesis de Esaú, mientras que Esaú fue criado entre dos de las personas más justas de nuestra historia, Isaac y Rica, y no aprendió de ellos. Obadía frecuentaba la corte de dos de las personas más perversas de las que se tiene registro en los anales de nuestro pueblo. El rey Acab y su esposa Jezabel, Acab y Jezabel. Y aún siguió exhibiendo un comportamiento virtuoso, recto. Y más aún cuando esta pareja de soberanos asesinó a casi todos los profetas de Dios, Obadía arriesgó la vida para proteger y alimentar a 100 profetas por las que pudieron huir de la masacre. La Haftará hace un recorrido por varios episodios de la historia de Edom, culminando con su derrota definitiva en la era mesiánica. Edom comenzó como un reino pequeño y de poca monta en el sur de Jerez, Israel, de la tierra prometida. Se dedicó a expoliar a Israel solo después de que las demás naciones habían triunfado en el campo de batalla. Se regodeó con las privaciones y el sufrimiento de su primo en lugar de apiadarse de él. Luego, en una visión de futuro, el profeta Obadía dirige su mirada hacia el imperio romano y su salvaje persecución de los hijos de Israel que se encontraban bajo su dominio. Cumpliendo la bendición de Isaac, Roma vivió a fuerza de su espada, la cual se tiñó indeleblemente con río de sangre judía. Pero al final, amados, Edom será retribuido con la misma moneda. En el monte Sión quedará un remanente. Más allá del sufrimiento y la persecución, el pueblo escogido de Dios y su tierra sobrevivirán. Y el soberbio Edom será arrojado a las tinieblas del olvido. Israel retornará a su tierra y al monte del templo. Dictará sentencia contra Edom por las atrocidades cometidas. Y todo el mundo sabrá con certidumbre que de Hachén será el reino. Shalom, shalom.